Emily nunca imaginó que su mejor amiga sería la ruina de su matrimonio. Un día, al ver a Jessica y Michael juntos, entendió todo sin palabras. Lo que siguió dejó heridas irreparables en sus vidas. Mi nombre es Jessica, y mudarme a una pequeña casa en las afueras de la ciudad fue para mí una especie de nuevo comienzo. El barrio era tranquilo, acogedor, y los vecinos parecían amables. Prácticamente desde mis primeros días allí, empecé a notar a una persona que destacaba entre todos los demás. Era Michael, mi vecino. Alto, con una postura segura y un andar ligeramente despreocupado, tenía un encanto especial que era difícil de ignorar. Su cabello estaba ligeramente despeinado, sus ojos eran de un tono oscuro y profundo, y su voz tenía una agradable aspereza. Su rostro a menudo mostraba una sonrisa, y en sus ojos brillaba siempre una chispa, como si conociera algún secreto al que nadie más tenía acceso. Nuestro primer encuentro fue casual. Yo sacaba la basura y él estaba arreglando algo cerca de su coche. Intercambiamos unas pocas palabras, y su manera ligera y casi amistosa de hablar me atrajo de inmediato. Pronto empezamos a coincidir más seguido. En la carrera matutina, en la entrada cuando volvía del trabajo. Al principio, solo eran saludos y un intercambio de palabras, pero con el tiempo, las conversaciones se hacían más largas e interesantes. Me descubrí a mí misma esperando esos encuentros casuales, aunque sabía que no era lo correcto. Michael siempre sabía cómo mantener una conversación. Hablaba sobre su infancia, sus viajes, sus pasatiempos, y contaba historias increíbles de su vida. Me sentía libre y tranquila a su lado, como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. Hubo momentos en los que nuestras miradas se cruzaban por más tiempo del necesario, y entonces parecía que el tiempo se detenía. En esos momentos, sentía que podía leer sus pensamientos y ver algo más profundo, oculto tras su amigable sonrisa. Yo vacilaba, tratando de captar matices que pudieran indicar sus verdaderas intenciones. Es solo una cena, me decía a mí misma. No tiene nada de malo. Pero la lucha interna me consumía. Sentí emoción la noche en que Michael me invitó a cenar. Todo me parecía a la vez incorrecto y emocionante, y en mi mente se agitaban pensamientos sobre si habría sido mejor rechazar la invitación. Sin embargo, fui. El restaurante tenía un ambiente acogedor. Luces tenues, un suave aroma de flores frescas sobre la mesa. Elegimos una mesa en un rincón apartado, un poco íntimo, que de inmediato creaba una atmósfera especial. La conversación fluía con facilidad, como siempre con Michael. Sabía hacerme reír, distraerme de las preocupaciones y hacerme olvidar el mundo entero. Y entonces mencionó el nombre de su esposa, Emily. Al principio fue de pasada, en el contexto de una frase casual, pero fue como si un rayo me golpeara. ¿Emily? Pregunté de nuevo, tratando de ocultar la sorpresa y la tensión en mi voz. Él asintió y, esbozando una ligera sonrisa, comenzó a hablar más de ella, como si no sospechara nada. Con cada palabra, el recuerdo de mi vieja amiga, con quien una vez compartí tanto, se volvía más claro ante mis ojos. Emily y yo éramos como hermanas. Íbamos juntas a fiestas, hablábamos largo y tendido sobre nuestros sueños. Discutíamos nuestras vidas y nos aconsejábamos mutuamente. El tiempo y la distancia nos separaron, pero la noticia de que el hombre que tanto me atraía era su esposo fue un golpe devastador. Sintiendo un profundo pinchazo de culpa, mentalmente empecé a recriminarme por todos esos sentimientos que había alimentado hacia Michael. No solo estaba envuelta en una situación con un hombre casado, sino que también estaba traicionando a alguien que alguna vez confió en mí. Cada mirada, cada encuentro fugaz con él, ahora me parecía cargado de algo más que simple atracción. Traté de concentrarme en la comida, mantener la conversación, pero dentro de mí crecía y se afianzaba la sensación de que había ido demasiado lejos. Al llegar a casa, me senté en la cama durante mucho tiempo,
repasando en mi mente cada momento pasado con Michael y cada detalle de su historia sobre su esposa. La culpa no me abandonaba, como una manta pesada que me cubría y no me dejaba respirar. Sabía que mi apego a Michael solo destruía lo que una vez me unió a Emily, pero no podía detenerme. Cada día comenzaba con pensamientos sobre él. Tan pronto como me despertaba, su imagen aparecía ante mí. Recordaba su sonrisa, su mirada, el calor de su mano al tocar la mía aquella noche. Por las noches, cuando me acostaba, los recuerdos se volvían más vívidos y el rostro de Michael parecía cobrar vida a mi lado. Recordaba nuestros encuentros casuales, las chispas que surgían entre nosotros, y no podía escapar de esta trampa. Con el tiempo, nuestra comunicación empezó a tener matices más íntimos. Todo comenzó con encuentros inocentes, carreras matutinas, encuentros casuales en el parque, breves charlas en la puerta de casa. Pero empezamos a buscar excusas cada vez más a menudo para vernos. Olvidé devolver el libro, podía decir yo, tocando a su puerta por la noche. Él ofrecía ayuda en pequeños detalles, ya fuera en el jardín o para reparar algo en casa. Estos momentos, aparentemente insignificantes, se volvieron necesarios para nosotros. Sentía que la atracción entre nosotros crecía y que cada día se hacía más fuerte. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Michael compartía sus sentimientos, sus dudas internas, sus decepciones en el matrimonio, diciendo que desde hacía tiempo no sentía el calor de Emily, que su relación estaba congelada. Hablaba de esto con dolor, y yo, mirando sus ojos serios, comprendía lo difícil que era para él. «Me das lo que tanto me falta», decía él, y en esas palabras encontraba justificación para mis propios sentimientos. Mi corazón le creía, porque yo quería creer que esto era algo más que simple deseo. Sentía cada vez más que era una parte indispensable de su vida, su consuelo y algo importante. Un día, cuando nos volvimos a ver en un pequeño café fuera de la ciudad, para evitar miradas indiscretas, surgió el tema de lo que había entre nosotros. Michael estaba sentado frente a mí. Su mirada era seria y suave al mismo tiempo. Sentía su presencia en todo mi ser, y mi respiración se volvió entrecortada. Tomó mi mano y me miró de una forma en la que nadie nunca me había mirado. En esa mirada había algo más que simple simpatía. «Sabes, esto ya no es solo amistad», dijo él, casi en un susurro. Mi corazón se encogió, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Temía esa confesión, temía la fuerza que llevaba. En ese momento comprendí que ya había ido demasiado lejos, pero renunciar era imposible. Las palabras que pronunció resonaban en mi mente. Mi conciencia se debatía entre el miedo y la emoción, entre el deseo y la culpa. Por un lado, veía ante mí a un hombre que sinceramente se acercaba a mí y anhelaba el calor que, según él, hacía mucho que había desaparecido de su vida. Por otro, sabía que estaba destruyendo no solo su matrimonio, sino posiblemente mi propia integridad moral. Todo cambió el día en que Emily se enteró de lo nuestro. Sucedió de repente, como un rayo en un cielo despejado, aunque probablemente siempre temí ese momento de forma inconsciente. Nos encontramos con Michael en un rincón apartado del parque. Pensábamos que ahí nadie nos vería. Sentados en un banco, hablábamos de algo trivial, pero en sus ojos veía esa ternura que hace poco me parecía casi inalcanzable. Tomó mi mano, y en ese momento sentí que alguien estaba de pie detrás de nosotros. Me giré y la vi. Emily estaba inmóvil, como si se hubiera petrificado, mirándonos. En sus ojos no había ira, solo un profundo dolor y decepción que me atravesaron el alma. Su rostro, habitualmente tan claro y amable, ahora estaba vacío, como si no pudiera creer lo que veía. Sentí que mi corazón se encogía, y como si todas las palabras desaparecieran de mi mente. En ese instante comprendí que no podría justificarme.
¿Cómo explicar lo que simplemente no tiene justificación? Michael intentó decir algo. Dio un paso hacia ella, pero Emily lo detuvo con un gesto. En su mirada había tanto dolor que parecía atravesarme por completo. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándonos solos con un sentimiento que era peor que cualquier juicio. Parecía que todo el mundo se derrumbaba con su partida. Y una pesada carga cayó sobre nosotros. La miré alejarse, comprendiendo que acababa de destruir no solo una relación, sino lo más valioso que una vez nos unió. Esto no fue solo una traición. Fue como una herida fría en un corazón todavía vivo. Una traición de la que probablemente nunca se recuperaría. Destruí su confianza. Traicioné a alguien que fue mi amiga. Alguien que alguna vez confió en mí sus secretos y sus sueños. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompió. No solo había perdido a una amiga, sino también a mí misma. La ilusión de felicidad que perseguía se convirtió en un vacío que me consumía. Michael intentó consolarme, pero sus palabras eran vacías e ineficaces. Sabía que tendría que vivir con este sentimiento, y que la felicidad que tan ingenuamente buscaba solo era un sueño roto. Había perdido el amor, el respeto y todo lo que una vez fue importante para mí.